Hola, muy buenas noches con todos. Dante, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Buenas noches con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Este programa, como ustedes saben, es uno para conversar acerca de pronunciamientos judiciales, por lo general emitidos por la Corte Suprema o por el Tribunal Constitucional, vinculados a la materia laboral que nos ocupa en el día a día de nosotros. El día de hoy tenemos una extraña clase de pronunciamientos judiciales que se denominan plenos jurisdiccionales y con motivo precisamente de que la Corte Suprema se reunió en sus salas constitucionales para poder llegar a algunos acuerdos sobre tres temas grandes vinculadas a materia laboral, ¿no? Aquí hay un pequeño error, dice onceavo, pero es noveno, Pleno Jurisdiccional Supremo. Para ello, Dante, tus palabras de inicio del programa. Hola Elías, ¿qué tal? Bien, nada, contento para conversar hoy día sobre el noveno Pleno Jurisdiccional Supremo que ha sido recientemente emitido por la Corte Suprema de Justicia. De acuerdo, vamos a ir avanzando porque sí son tres temas un poco grandes que van a ser bastante llamativos y ya tú nos comentarás, Dante, qué tipo de vinculación tienen estos plenos jurisdiccionales para entender más o menos cuál es la dimensión de lo que viene haciendo la Corte Suprema. Pero bueno, antes de ello, no olviden ustedes que pueden ingresar a las redes del estudio www.prcp.com.pe y van a encontrar información relevante, no solamente en temas laborales, sino en diversas materias del derecho que pueden ser de utilidad para la toma de decisiones empresariales o incluso para algunos trabajos académicos. Se puede utilizar esa información. Cuando hablamos del pleno jurisdiccional, del noveno pleno jurisdiccional, vamos a encontrar tres grandes temas que aborda la Corte Suprema, ¿no? Por un lado, competencia de los jueces de paz letrado; en un segundo gran grupo, los supuestos de aplicación del precedente Huatuco, que es un precedente emitido para el sector público en materia de reincorporación en el empleo; y un tercer y último grupo vinculado a la caducidad de acciones judiciales que se pueden implementar por parte de los trabajadores para cuestionar sanciones distintas al despido. Vamos a ir en ese orden para poder tener este desarrollo de lo que dice la Corte. Y para entender más o menos lo que viene de parte de la Corte, lo que tenemos aquí es un comparativo entre lo que dice la norma, la nueva Ley Procesal del Trabajo, la Ley 29497, y lo que ahora dicen los jueces de la Corte Suprema. Y en cuanto a la competencia del juez de paz letrado, que viene a ser la base de toda una carrera jurisdiccional, el juez de paz letrado, de acuerdo a la normativa procesal, en principio tendría competencia para ver temas de beneficios económicos, pretensiones cuantificables, hasta 50 unidades de referencia procesal, pago de aportes previsionales y, en esencia, pretensiones de carácter económico. ¿Qué es lo que nos dice este noveno pleno jurisdiccional, Dante? Nos dice que es cierto, los jueces continuarán viendo pago de beneficios económicos hasta 50 URPs, continuarán también viendo los pagos de aportes previsionales sin ningún tope, pero también los jueces van a analizar impugnación de sanciones disciplinarias y también van a analizar pretensiones de carácter no cuantificables, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Digamos, en grandes rasgos, si yo antes, como un trabajador que estaba fuera de planilla, que ganaba el mínimo vital y tenía un año de servicios en la empresa, soy despedido de la empresa, entonces yo podía reclamar un reconocimiento de vínculo laboral y pago de beneficios económicos o la indemnización por despido arbitrario de manera conjunta, pero al existir pretensiones de carácter económico, beneficios económicos, indemnización por despido arbitrario, y las pretensiones de carácter no económico, entonces por este carácter no cuantificable tenía que ir al juez especializado de trabajo, porque el juez de paz letrado no podía conocer pretensiones no cuantificables. A partir de este pleno jurisdiccional, lo que se pretende es que el juez de paz letrado conozca ese tipo de materias y el trabajador que está en esas condiciones no vaya al juez especializado, porque eventualmente su proceso judicial terminaría hasta la Corte Suprema.
¿no? Vendría a ser uno de los primeros cambios que vienen, bueno, cambios entre comillas, antes tú nos comentarás en qué medida esto puede ser posible o no es posible, pero esto es lo que plantea la Corte Suprema, ¿no? Tus comentarios en torno a esto, Dante, si nos puedes apoyar. Sí, básicamente acá lo que hace la Suprema es modificar la ley, ¿no? O sea, lo que nos está, si uno revisa la nueva ley procesal del trabajo, es clarísimo de que solo hace referencia a pretensiones económicas, ¿no? Entonces, es cierto que desde un análisis razonable uno dice, oye, ¿cómo es posible que un paz letrado no pueda ver, por ejemplo, una cuestión tan sencilla como una impugnación de una sanción disciplinaria? Que si bien es cierto, normalmente tiene una pretensión accesoria económica, pero es una pretensión como tal no cuantificable. Entonces, entonces el paz letrado básicamente que termina habiendo, básicamente pago de beneficios sociales hasta 50 URPs, pero hay otras pretensiones que, siendo no cuantificables, son tan sencillas que sí podrían ser analizadas por el juez de paz letrado, ¿no? Entonces lo que hace la Suprema es, ni siquiera diría interpretar, porque ahí, o sea, en realidad no hay un texto que interpretar. Lo que estamos haciendo es dándole una lectura, una relectura. Creo que ni siquiera sería una interpretación correctora, ¿no? Porque, insisto, no hay un enunciado que, sobre la base del cual estemos generando sentidos interpretativos, sino lo que estamos haciendo es diciendo lo que la ley no dice, porque considera de que no es razonable que los paz letrados no conozcan algunas pretensiones no cuantificables, ¿no? Entonces, eh, es cierto, ¿no? O sea, es razonable, es prudente, pero no se ajusta a lo que la ley dice. Y ahí vamos a ir quizás en el tercer tema, Elías, cuando profundicemos el tema de el plazo de caducidad en los temas de impugnación de sanción disciplinaria. Correcto, correcto, ¿no? Porque uno de los parámetros siempre, en tema académico se habla de jurisdicción y competencia, ¿no? La jurisdicción, la posibilidad después de resolver los conflictos y la competencia justamente delimita, ¿no? El juez puede resolver conflictos en la medida de que la ley le atribuye esa competencia utilizando algunos parámetros, por ejemplo, la territorialidad, la cuantía, la misma jerarquía del juez. ¿No? No es lo mismo un juez del paz letrado como un juez especializado o un juez de una sala superior al momento de resolver una causa. Y es por eso es importante tener los parámetros legales un poco claros, que aparentemente aquí la Corte, como bien dice Dante, no hay un parámetro legislativo que le permita interpretar, sino nos está proponiendo, creo yo, o en todo caso está implementando una modificación normativa, que ya es bastante preocupante por parte de la Corte Suprema, que ya no es la primera vez que ocurre ello. Pero este es el primer grupo de acuerdos que tiene la Corte, ¿no? Y uno de los puntos, ya para cerrar este primer punto, Dante, es que la Corte Suprema, o uno de los acuerdos señala que la ETI laboral, que es un instituto interno, una institución interna que se verifica el tema de cómo se viene implementando la nueva ley procesal de trabajo, haga un análisis de cuál es la situación actual de los juzgados de paz letrados, ¿no? Cuando creo que la situación debería ser al revés, ¿no? Si identifican un problema, viene la propuesta de solución, pero aquí aparentemente viene la propuesta de solución y luego recién el diagnóstico de qué es lo que está pasando a nivel de juzgado de paz letrado. Pero bueno, es una metodología que se ha implementado aquí, cuestionable, pero que es lo que tenemos hasta este momento. Un segundo gran grupo viene de la mano con lo que son las pretensiones vinculadas a la reincorporación de los trabajadores del sector público, ¿no? Que es la aplicación del precedente Huatuco, precedente que está contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional 5057-2013, acción de amparo. Y que en resumidas cuentas, el precedente Huatuco lo que hace es impedir la reincorporación de personas que, habiendo prestado servicios para el Estado, han sido desvinculadas, pero que nunca ingresaron a prestar servicios vía un concurso público, ¿no? Una especie de meritocracia es lo que busca a partir del precedente Batuco, pero bueno, eh, esta primera barrera que establecía el Tribunal Constitucional en el tiempo ha tenido algún desarrollo por parte de la Corte Suprema estableciendo sobre todo excepciones cuando no aplica el precedente Huatuco, de tal manera que a raíz de esas tantas jurisprudencias que ha emitido la Corte Suprema, han llegado a establecer en este pleno jurisdiccional el siguiente listado, ¿no?
En este listado es lo que nos dice la Corte, que los trabajadores CAS que demanden la nulidad del acto administrativo que originó su despido, o sea, que demanden su despido básicamente, y que busquen la reincorporación como un CAS a tiempo indeterminado, eh, se va a aplicar Huatuco, se va a aplicar la barrera, siempre y cuando el trabajador haya ingresado por un concurso público, ¿no? O sea, digamos, para poder tener esto claro. Se va a poder ordenar la reincorporación en la medida que el trabajador CAS, que busca su reincorporación como CAS indeterminado, haya ingresado por concurso público. Si no lo hizo, simplemente no va a poder obtener la reincorporación. Y lo más llamativo es la siguiente lista que viene a continuación, que es en realidad la más interesante de parte de la Corte, que es establecer cuándo no aplica Huánuco, ¿no? Y aquí los criterios sí son algo llamativos, porque en principio nos dice el trabajador que tenía un vínculo laboral o un vínculo contractual, no dice laboral, contractual vigente, demanda que ese vínculo sea reconocido como laboral a tiempo indeterminado por primacía de la realidad. Ese trabajador que, estando activo, demanda su reconocimiento, a ese trabajador no se le aplica el caso. Es decir, si después lo despide, pero no se le aplica Huatuco. Si después de la demanda de reconocimiento de relación laboral el trabajador es despedido, ese trabajador sí va a poder obtener la reincorporación en el empleo. Situación distinta será si el trabajador es despedido y una vez ya fuera del empleo, demanda el reconocimiento de relación laboral y demanda la reincorporación en el empleo, a ese caso sí le aplico Huatuco. Con lo cual, digamos que el primer supuesto viene a ser por puesta de demanda, ¿no? Si te animaste a demandar al Estado, estando en la plantilla, todavía de repente como un trabajador no reconocido en planilla o con un contrato de naturaleza laboral desnaturalizado, si te animaste a demandarlo allí, sí puedes obtener la reposición luego en caso te hayas desvinculado. Pero si te animas a demandar cuando ya has sido desvinculado, allí no vas a poder obtener la reincorporación. En resumidas cuentas, es la primera regla que nos dice la Corte Suprema. La segunda ya viene por instituciones públicas excluidas del servicio civil, ¿no? Donde habría un razonamiento Dante de que si no hay una carrera administrativa, si no estás dentro del régimen servir, entonces no hay una meritocracia, digamos, que respaldar. Y allí sí podría aplicar la reincorporación en el empleo y dejar de lado el precedente Guatu. El tercer supuesto, bueno, los trabajadores de la actividad empresarial del Estado, que, digamos, sí es, a ellos no les alcanza el precedente Huatuco. Y luego, aquí también viene otro gran grupo de trabajadores, ¿no? Nos dicen los trabajadores que ya están en un régimen laboral 276. Bueno, sí tienen un régimen ya previsto, no habría cómo cambiar, cómo impedirle esta posibilidad de reincorporación porque tienen una estabilidad absoluta. Pero lo que viene después es las personas que estén contratadas bajo un régimen de la ley 24041, que para poner en contexto es un régimen casi casi administrativo, no tanto laboral, que lo que hace es establecer como un paréntesis, ¿no? Una persona que está prestando servicios por orden de servicio, por recibos por honorarios, si queremos verlo de una forma, en el Estado por más de un año y tiene una estabilidad en una actividad permanente, a esa persona no se le podrá desvincular de forma injustificada, ¿no? Y tendrá una suerte de protección. Sin reconocer la relación laboral, tendrá una protección contra el despido. Puede seguir trabajando a pesar de que no tenga este reconocimiento laboral, ¿no? Que es uno de las cosas más extrañas que tiene la ley 24041. Y finalmente, otros dos agujeros que se le establece al presidente Huatuco es cuando haya una intermediación o tercerización fraudulenta, que son supuestos que a veces el Estado utiliza, como las empresas privadas, la intermediación laboral o la tercerización de servicios. Si está desnaturalizada, lo que nos dice aquí este pleno jurisdiccional es que esas personas que eran parte de la trabajadora que brindaba, de la empresa que brindaba servicios para el Estado, ellos sí pueden obtener la reincorporación en el Estado por una desnaturalización de la tercerización o la intermediación. Y finalmente, los supuestos de nulidad de despido que están en el artículo 29 de la Ley de Productividad, que están en el aspecto de despido por afiliación sindical, constitución de un sindicato, reclamación de temas laborales contra el empleador o de discriminación en los supuestos que la ley establece. Es algo extenso mi intervención ante el reglamento, pero es lo que hay entre los agujeros que ha establecido este pleno jurisdiccional
Y ya tú nos comentarás también qué tipo de alcances tendrá este tipo de pronunciamiento respecto de los casos que vienen en trámite. Te has quedado en silencio, presidente. Sí, sí, sí te he escuchado, pero pensé que no habías terminado, perdón. No, te comentaba, tú nos comentarás más o menos cuáles son las incidencias respecto de lo que Sí, lo buscaba que pasa es realmente Huatuco, que, ¿no? sí, lo que pasa es que, bueno, ha habido todo un desorden, ¿no? Porque primero sale la sentencia del caso Huatuco con el ánimo de reordenar un poco lo que significaba la readmisión en el empleo público, ¿no? La reposición en el empleo público, utilizando algunos, digamos, principios o bienes constitucionales como resulta ser la meritocracia, el equilibrio presupuestario, etc., etc., ¿no? Y un poco era analizar el empleo público desde el punto de vista de la Constitución y del derecho administrativo más que del derecho laboral, porque esa es la lógica correcta en la que debe analizarse el empleo público, ¿no? Analicemos el empleo público con principios como el de primacía de la realidad, que es más propio del empleo privado a que el empleo público, ¿no? Pero bueno, ese era un poco, se consiguió disminuir la reposición porque si uno se pone a pensar, todos tenemos derecho a que los servidores públicos sean los mejores, los que estén. Y creo que hoy es un tema en boga, cómo valoramos la meritocracia, ¿no? Qué tan importante es la meritocracia en el servicio en el Estado. Sin embargo, como es sabido, se emitió una ley, que es la ley 31.131, que una ley dada por el anterior Congreso, que lo que hacía era eh, darle carácter indeterminado, ¿no? O sea, diferenciar entre CAS indeterminado y CAS transitorios o para labores temporales, ¿no? Entonces, otorgó básicamente estabilidad laboral. Y claro, ahí viene toda una discusión porque el Tribunal Constitucional declara inconstitucional casi la integridad de la ley 31.131, pero no alcanza los votos suficientes para declarar inconstitucional alguna parte, algún párrafo de su articulado, justamente el vinculado a el carácter indeterminado o a plazo indeterminado de los casos. Y claro, eso trae una serie de circunstancias que han tratado de ser de alguna manera abordadas por el Pleno, Ujú. por el noveno Pleno, que es el que estamos analizando, pero sí me parece valioso que al menos se haya hecho el ejercicio de cómo queda Huatuco, ¿no? O sea, ahí sí, como tú bien has dicho, se diferencia la aplicación de Huatuco en dos, ¿no? Para aquellos, en principio, eh, o sea, Huatuco se aplica para aquellos trabajadores que suscriban contrato CAS a partir de la entrada en vigencia de la ley, ¿no? Entonces, eso de por sí ya es valioso, ¿no? Porque ya es incorporarle a la ley las limitaciones que Huatuco ya trae. O sea, eso, claro, porque Huatuco se da en un contexto en el que el CAS era a plazo determinado, no a plazo indeterminado, ¿no? El CAS era un régimen per se temporal, no daba estabilidad laboral absoluta. Y esa norma ya cambió, como les he mencionado, ¿no? Entonces, esa norma cambió y la pregunta del millón era, ¿cómo queda Huatuco? O sea, ¿cómo queda ese precedente frente a la nueva luz o a las nuevas disposiciones normativas, ¿no? Entonces, sí me parece valioso que se haya hecho este ejercicio de cuándo se sigue aplicando Huatuco y cuándo no. Lo que sí preocupa, claramente, es que se, se hayan generado una serie de supuestos de inaplicación de Huatuco. Entonces, el espacio que le va quedando a Huatuco para su aplicación es cada vez menor. Y sí, pero creo que ahí ya el problema no es la Corte Suprema, el problema es del legislador, porque el legislador ha querido darle a los contratos CAS una naturaleza indeterminada, sin importarle en realidad si hay plaza presupuestada o vacante.
Y eso es lo preocupante, porque en el proceso de inconstitucionalidad es muy gracioso, justo hicimos una charla hace poco para los defensores del Estado, y analizábamos eso, o sea, básicamente porque un magistrado no quiso votar, o sea, la mayoría del pleno del tribunal declara inconstitucional casi toda la ley 31.131, justamente por lo que dice Huatuco, porque debe haber plaza vacante, presupuestada, porque tiene que haber meritocracia. Claro. Pero en la parte más importante que es el aplazo indeterminado, un magistrado, que era el doctor Álvarez, que digo, el doctor Miranda Canales dice no, porque bueno, el legislador sí tiene dentro de lo constitucionalmente posible, ¿no? El darle, la chance de darle a los CAS Sí, un régimen indeterminado, que es totalmente contradictorio a la misma resolución que él firma y con la que está de acuerdo, en la que para expulsar del ordenamiento el resto de articulado de la ley 31.131 nos dice que tiene que haber meritocracia, plaza vacante, presupuestada, etc. Pero es digamos, el capricho de los votos. Entonces, por capricho de los votos, no se alcanzó, no se pudo expulsar del ordenamiento y lo que está tratando de hacer la Corte Suprema es un poquito de malabarismo jurídico, de a ver cómo hacemos para seguir aplicando Huatuco, aplicándose una norma que no pudo ser expulsada del ordenamiento en su totalidad, eh, pero cuyos fundamentos de voto debieron haberle expulsado de verdad a la totalidad de la ley. Entonces es una cosa de verdad increíble, ¿no? Esto sinceramente creo que con la nueva conformación del Tribunal Constitucional amerita una salida urgente, urgente, ¿no? O sea, necesitamos un nuevo precedente Huatuco, que bueno, dejaría sin efecto también todo esto que ha dicho el tribunal, porque acá de lo que se trata, Elías, es de lectura desde la Constitución. El correcto. problema es que si una norma ha sido confirmada su constitucionalidad, ahí vendría el problema, ¿no? O sea, si el tribunal podría emitir un nuevo pronunciamiento, tendría que iniciarse en principio una nueva demanda de inconstitucionalidad, quizás variando el enfoque, ¿no? Con otra norma parámetro de la Constitución. Eso es posible, ¿no? Pero bueno, insisto, lo que ha tratado de hacer la Suprema es un poquito ordenar las cosas, decir cuándo aplica Huatuco, cuándo no. Eh, Sigo pensando que el ejercicio es interesante, pero hoy eh, casi tenemos estabilidad laboral absoluta en el Estado, ¿no? Correcto, correcto, ¿no? Y de trabajadores que no necesariamente eran del Estado, ¿no? Porque también ha incluido el tema de la tercerización y la intermediación. Eso es algo que no entiendo, ¿no? Eso no está en ninguna parte, eso no se ha discutido jamás, eso no ha estado en Huatuco de nada, esa es una incorporación, eso es un añadido legislativo que no es raro, porque creo que lo que vamos a ver en el tercer acuerdo, Elías, es ya, digamos, no sé, el derecho se ha revolucionado y hemos vivido engañados, ¿no? Es cierto, como antes nos comenta, el tercer acuerdo también es el más llamativo, ¿no? Está vinculado con el plazo de caducidad para poder cuestionar una sanción que me hayan impuesto a mí como trabajador que sea distinta al despido, ¿no? Porque ahí sí ya tengo que pedir la reposición o pedir la indemnización por despido arbitral. Pero cuando tengo yo que impugnar una sanción, una amonestación, una suspensión, eh, no hay un plazo, ¿no? La ley no establece un plazo para poder hacer ese tipo de impugnaciones. Establece sí para poder cuestionar el despido, que son 30 días, inicialmente de buena voluntad del legislador dijo naturales, luego la Corte Suprema y todos los jueces, la mayor parte dijeron días naturales, mejor dicho, días hábiles, con lo cual ya desde hace un buen tiempo se entiende que son 30 días hábiles para cuestionar un despido. Pero seguía siendo una incógnita cuánto tiempo tengo yo para poder cuestionar una sanción disciplinaria. Y ahora lo que nos dice la Corte Suprema es, ese plazo es el mismo que está en la ley de productividad y que es aplicable para el despido. En buena cuenta tienes 30 días para poder cuestionar tu sanción disciplinaria y estos 30 días es un plazo de caducidad. Así que esta es una innovación, Dante, que también nos ha traído la Corte Suprema y tus comentarios respecto de esta, no sé si propuesta o regulación, reglamentación, ya no sé qué llamar a los plenos de la Corte, pero es lo que nos han dicho ahora.
Sí, bueno, si uno revisa el Código Civil, ¿no? Va a encontrar con mucha claridad, ¿no? O sea, no hay que ser muy erudito para revisar el Código Civil y encontrar un pequeño artículo, vamos por acá, el 2004 del Código Civil, ¿no? Que nos dice claramente que los plazos de caducidad los fija la ley, insisto, los fija la ley sin admitir pacto en contrario. Entonces, eh, está claro que nuestra legislación laboral no prevé un plazo de caducidad para la impugnación de sanciones disciplinarias al despido. O sea, tanto es así que justamente lo que hace la Suprema es sugerir, en principio, una propuesta de regulación al Pleno del Congreso, ¿no? Una iniciativa legislativa conforme a las atribuciones de la Sala Plena de la Corte Suprema. Ahí debería haber quedado el tema, ¿no? O sea, analizar que hay una problemática, que el legislador obvió establecer un plazo de caducidad para las sanciones disciplinarias distintas al despido. O sea, por ejemplo, si un trabajador es suspendido o tiene una amonestación verbal o por escrito, ¿cómo puede impugnar? ¿Cuánto tiempo tiene para impugnar? Un poco la lógica es, claro, si tienes 30 días para lo más grave, que es el despido, bueno, también deberías tener el mismo plazo para poder impugnar sanciones menores, ¿no? No resulta muy lógico que para el despido tengas 30 días siendo tan urgente y para las sanciones disciplinarias tengas años, ¿no? Por ejemplo, eso no sería una regulación razonable. Lo cierto es que no hay regulación. Entonces, lo que está haciendo la Suprema me parece que nuevamente, por más que uno esté de acuerdo en que tiene que ser así, Ujú. pero debemos diferenciar, y esto tiene que ver, en constitucional se ve mucho el principio de corrección funcional, ¿no? O sea, cada poder del Estado y órgano constitucionalmente autónomo o cada entidad tiene una función dada por la Constitución. La función del Poder Judicial es básicamente de aplicación del derecho y de interpretación del derecho. No le corresponde la labor creativa del derecho, porque si no, estaría interrumpiendo o suplantando al Congreso. Entonces, mejor cerremos el Congreso, esto que le puede alegrar a muchos y a otros no. Entonces, cerremos el Congreso y que los jueces legislen, pues, ¿no? Y cerremos el Ejecutivo también y que los jueces también hagan las obras públicas, ¿no? Y ya, ¿no? Y nos vamos todos a nuestra casa, pues, ¿no? Eso no es así. El legislador legisla, insisto, el Poder Judicial aplica la ley. Esto claramente tiene algunas excepciones, algunas atingencias, que obviamente en este programa ya no lo podemos discutir, si no nos quedamos hasta mañana, pero eh, aquí es ya, digamos, no sé cómo llamarle, ya. Estoy buscando una palabra en el castellano. Es llamativo, Elías, para no decir otra palabra, es llamativo que pese a que nuestro Código Civil prohíbe la fijación pretoriana de los plazos de caducidad, se esté haciendo sin que nadie se sonroje, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, no es la primera vez que ocurre, porque acordémonos, Elías, que también pasa o pasó en el primer pleno con respecto al plazo de caducidad para la reposición por despidos fraudulentos e incausados. Pero al menos ahí teníamos la excusa que siendo el despido fraudulento y el despido incausado creaciones judiciales, o sea, prácticamente el Tribunal Constitucional, obviamente no iba a tener un correlato normativo, porque si un juez crea una figura de reposición, el legislador pues no la puede haber previsto, ¿no? Y por eso se justificaba que si judicialmente creas una figura, judicialmente también puedas crear su plazo de caducidad. Entonces, Extenderlo, ¿no? Claro. sí, o sea, Bueno, ahí hubieron cositas raras también. ¿Te acuerdas que hubo un plazo de una sala de Huancayo que dijo que era 10 años para poder impugnar un despido incausado y fraudulento? no. O sea, de acuerdo con que no aplicar ese criterio del Pleno Supremo nos llevaba a absurdos como esos, ¿no?
decir, como no hay un plazo en la ley, entonces todos los despidos son 30 días menos el causa de fraudulento. Pero al menos, Elías, había ese ejercicio argumentativo de que, oye, como no está en la ley, no puedes exigir un plazo previsto por la ley. O sea, ahí, digamos, ahí habría un problema de infrainclusión, quizás porque, claro, obviamente, cuando la ley te dice, repito, solo la ley puede fijar los plazos de caducidad, ¿no? O los plazos de caducidad los fija la ley, claro, se está refiriendo a figuras previstas en la ley. Pues si a un juez se le ocurre crear una circunstancia, no vamos a pedir que la ley lo prevea, porque la ley no ha previsto esa figura jurídica. Pero acá ya nos estamos yendo al otro extremo, ¿no? O sea, aquí la ley no prevé un plazo de caducidad para las sanciones disciplinarias y lo que estamos haciendo es creando un plazo de caducidad. Yo estoy de acuerdo con que debería haber este plazo. Y lo que debió hacer el Pleno es lo que finalmente ha hecho en alguna parte, sugerirle al legislador que lo haga, pero aplicarlo, crearlo y decirnos a todos los jueces de este país que lo tienen que aplicar, es sinceramente ya, no estamos haciendo las cosas bien, hemos creado daños punitivos que no existen en la ley, ahora estamos creando plazos de caducidad, hemos creado una responsabilidad objetiva en accidentes de trabajo que no existe por ningún lado. Entonces yo entiendo las críticas que pueden haber, Elías, finalmente contra el Congreso, pero no es labor de los jueces esa, porque mañana más tarde no puede. Hay que entender que el legislador es finalmente un protector de los derechos. O sea, nuestras garantías, nos gusten o no, no pensemos en los integrantes del Congreso, por favor, que seguramente hay figuras deleznables, no. El Congreso como institución es una figura de deliberación y de protección de los derechos. En cambio, esa labor democrática y además elegidos, no lo tienen los jueces. Entonces, siempre la crítica será hecho. ¿Por qué unos jueces reunidos pueden crear una figura jurídica que nadie les ha pedido y que no se ha deliberado, no había una deliberación democrática ni ideológica? Correcto. Entonces, no, insisto, estoy de acuerdo con el fondo, siempre me ha parecido irrazonable de que una sanción disciplinaria no tenga un plazo, pero no podemos solucionarlo todo a través de los plenos, invadiendo los fueros de otro poder del Estado, porque mañana más tarde, ¿qué se me ocurre? No sé, pues, esto nos puede traer graves, ¿cómo se puede decir? Ya no es activismo judicial, Elías, sino esto ya sería una anarquía judicial, ¿no? Es totalmente de acuerdo, ¿no? A mí esto es toda una alquimia para mí, lo que están haciendo a nivel de Corte Suprema. Yo sí soy un poquito más, yo no creo mucho en el tema de los plenos, ¿no? Porque aquí, para mí el pleno es un tema de un informalismo jurídico, ¿no? Imagínate si el mensaje de la Corte es, el competente ahora para analizar tu pretensión de impugnación disciplinaria es el juez de paz letrado y el plazo para hacerlo es de 30 días, eh, el trabajador, que entiendo debería ser la persona a quien va dirigido este pleno, ¿qué pasa si lo propone ante el juez especializado? Viene una sesión de incompetencia, vaya al juez de paz letrado. Viene el juez de paz letrado y dice, oye, pero mi norma de competencias no me dice que yo pueda analizar tu pretensión. Vete al juez especializado. Y así van a estar. O sea, la persona que supuestamente se va a beneficiar de este pleno va a terminar perdiendo el tiempo de más o menos un año, 2 años, solamente para definir si su demanda debe ser interpuesta en el juez A o en el juez B. Y eso es imposible, ¿no? Justamente una de las garantías para evitar ese tema de incertidumbre es que haya una ley escrita en torno a la competencia y en torno al plazo que tengo para reclamar. Pero si esta regulación viene por parte de una reunión de jueces que hoy pueden decir, lo ve el juez de paz letrado y lo ve en 30 días, mañana de repente dicen, no, lo ve el juez especializado y lo ve en 90 días. Es una irregularidad total, ¿no? Deberíamos tener un parámetro, por lo menos lo que buscaba la legislación era dar esa suerte de seguridad en dónde y cuándo debo demandar. Hoy lamentablemente tenemos
esta desorganización de parte de la Corte, que es bien implementada por la Corte, y yo creo que debería ser un pleno jurisdiccional para hacer una propuesta legislativa como lo hacen respecto de la caducidad, pero no para implementar y decir, este pleno va a tener vigencia a partir de los 30 días de la publicación en el peruano. O sea, ahí ya se convierte en lo que tú decías, ¿no? Aquí es un juez legislador. Y eso sí me parece que es sumamente preocupante para los usuarios de la justicia. No tanto para los abogados o para los jueces, ¿no? Pero más, digamos, si vamos al destinatario de las normas, es muy preocupante para ellos. Va a haber una incertidumbre total. Pero bueno, es lo que nos da la Corte, lamentablemente ahora, ¿no? Ha estado muy interesante, Dante. No sé si tienes algunas palabras finales en torno a esta temática. Sí, o sea, a ver, al menos no sé si estoy leyendo mal, o sea, lo que el Pleno acuerda, Elías, es que el plazo de caducidad es de 30 días, o sea, le aplica el plazo y luego dice, bueno, pero sin perjuicio de esto, de que es de 30 días, oye, hay que sugerirle al Congreso que lo modifique. Pero ¿para qué modificar si yo ya dije que es de 30 días? Claro, hay un... O sea, si ya interpreté entre comillas, ¿no? O sea, si ya establecí que hay que aplicarle el plazo de caducidad a impugnación de sesión disciplinaria, aun cuando no está así previsto, si hago una aplicación extensiva, digamos, del plazo de caducidad, ¿para qué ya decirle al Congreso regula esto? Claro, Si, entre comillas, ya lo hice, ya lo solucioné el problema. ya superé la antinomia, supuestamente, ¿no? Supuestamente, o sea, ya, claro, o sea, ya está. Hice una aplicación extensiva, perfecto, ya no hay problema en el ordenamiento, se saneó el tema. No, no, no logro entender. Y lo que estamos generando en realidad, Elías, es mucho más conflictividad, ¿no? Por ejemplo, lo que ha pasado con el quinto y el sexto Pleno Supremo de crear la figura de los daños punitivos para los despidos incausados y fraudulentos y para los accidentes de trabajo, enfermedades profesionales. Hay muchísimos jueces que no los aplican y hay muchísimos jueces que sí. Entonces, finalmente estamos en ese, no se sabe qué va a pasar, en cada proceso dependerá del criterio de cada juez aplicar o no el pleno. Tenemos, insisto, muchísimos jueces que se han apartado ya de los plenos supremos. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con los plenos? En los plenos deberían servir realmente no para crear posiciones ideológicas ni posiciones particulares, sino para resolver problemas de interpretación. Los jueces están interpretando algo de una manera, no, esta debe ser la manera en que debe ser interpretado. Ujú. No para solucionar los problemas, digamos, de antinomias o de lagunas que hay en el sistema jurídico. Por eso está el Congreso, ¿no? Hay cosas mucho más importantes, me parece, que debieron haberse abordado en el noveno Pleno Supremo, más que estas cosas que en vez de solucionar nos van a generar más problemas, como tú bien has dicho. Eh, lo de las sanciones disciplinarias, hay jueces que van a decir, no, yo prefiero la ley versus tu pleno. Y hay otros jueces que van a decir, yo prefiero el pleno sobre la ley. Y así nos vamos a pasar meses y años, ¿no? Sí, muy, muy preocupante en realidad lo que se viene. Vamos a ver si la ETI laboral nos puede dar esa data después, ¿no? ¿Qué tanto se demoraron los juicios a partir del pleno que se ha emitido por parte de la Corte Suprema? Pero bueno, hasta el día de hoy hemos llegado con este breve reseña respecto de los acuerdos. Vamos a tener una edición especial para profundizar conjuntamente con otro grupo que ya hemos conversado en otra oportunidad de perspectiva laboral, conversar un poco más a detalle sobre esto, que va a ser un día sábado con mayor tiempo para poder conversar a profundidad de esto. Dante, la siguiente semana tenemos un tema que también es interesante, no tanto vinculado a los plenos jurisdiccionales, pero un tema que es recurrente cada vez en la jurisprudencia y en los casos que también podemos conocer, sea de forma directa o de forma indirecta, que está vinculada a la renuncia. La renuncia como un evento que extingue la relación laboral muchas veces es cuestionado a nivel judicial y entonces la siguiente semana lo que vamos a hacer es traerles pronunciamientos que estén vinculados a cuáles son los parámetros que utilizan regularmente los demandantes y lo que dice la Corte Suprema en torno a la posibilidad de cuestionar un acto de renuncia por parte de los trabajadores en el marco de una relación laboral, evidentemente. Así que ante tus palabras finales, para
concluir con el Sí, va a ser artículo. una sesión interesante de dato laboral la próxima semana porque cada vez hay más cuestionamientos a las renuncias y vamos a ver, ¿no? ¿Qué jurisprudencia eh, puede serle útil a las personas que nos siguen sobre los actos de renuncia y los posteriores cuestionamientos que hay sobre el mismo, ¿no? Así que todos quedan invitados a la siguiente sesión de datos laboral, Dios mediante. Muchísimas gracias, Dante, por tu apoyo en esta oportunidad. Que tengas una buena semana. Cuídate, que estés bien, Elías, que estén bien. Chao. Que estén bien todos. Hasta luego.